Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a iniciar en este momento un estudio bastante profundo. Yo creo que estamos entrando pensaba mientras preparaba esto, en un nivel de teología bastante alto. Vamos a irnos a ver lo que pasó con el pacto en el Sinaí y qué es lo que dicen algunos escritores del Nuevo Testamento acerca de esto. Va a ser interesante conversar esta semana acerca de este maravilloso tema del pacto del Sinaí. Vamos a ver en general lo que es el pacto mismo, la preparación del pacto, que Dios se acerca al hombre, Dios redime al hombre en realidad. ¿Cómo se realiza este pacto en el Sinaí cuando Dios da los mandamientos y los símbolos? Interesante eso para entender más o menos la teología después de Pablo, en realidad hacia adelante. Y aparece por último, vamos a ver un poquito la obediencia y el compromiso que tiene uno como resultado de esta maravillosa experiencia que se tiene con Israel, o que Dios tiene con Israel. Hay que recordar, estimados oyentes y amigos, que aquí tenemos al pueblo junto al monte Sinaí, un pueblo libre. No hay que olvidar ese contexto. Eran esclavos. El Señor los sacó con mano poderosa. El Señor les ha prometido la tierra, les da el derecho a la tierra. Pero ahora, con este pacto en el Sinaí, donde les son otorgados los 10 mandamientos, lo que el Señor busca es que su pueblo tenga idoneidad, sean idóneos para poseer la tierra y mantener la tierra, ¿ya? Van a estar rodeados de influencias nefastas, digamos, pueblos paganos, y entonces ellos necesitan tener una firme confianza, un gran recuerdo de la liberación que fueron objeto desde Egipto, para entonces vivir una vida delante del Señor. Y aquí está entonces el pacto cumpliendo su función. Lo interesante es los símbolos que Dios usa, especialmente allí en el Éxodo, para expresar cómo los cuidó, cómo los sacó. Son 400 años, que me parece un poquito más, pero 400 años de esclavitud. Sí. Que la relación que tenían con Dios, ¿no es cierto?, se había perdido, yo creo que se había olvidado. La influencia de los egipcios había estado en ellos muy fuertemente y habían perdido toda esta noción de lo que era Dios, la salvación, el Yahvé, voy a decir así, el Todopoderoso. Así que cuando los saca con un propósito de liberarlos, no solamente de esa esclavitud física, sino de esa esclavitud espiritual que tenían, claro. Ese oscurecimiento de lo que era el verdadero Dios. Por eso que va a hacer algunas ilustraciones maravillosas. Estoy pensando allí en Éxodo, si uno mira con tranquilidad qué es lo que Dios le dice allí. Mira, tengo aquí el texto, Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Mira qué hermoso el versículo. Tenemos que recordar, Raúl, que ya Abraham había recibido en forma de profecía esta comunicación de que el pueblo, que si bien le había sido prometido una tierra, morarían en tierra ajena, ¿ya?, por 400 años. De manera que olvidar, como decías tú, no era porque Dios les había restado conocimiento o advertencia, ¿no? Asociado al patriarca Abraham, del cual ellos descendían, estaba esta advertencia de Dios de que estarían disciplinados en tierra ajena. No son mencionados en esos días de Abraham los egipcios, pero Dios usó muchas veces a pueblos paganos para disciplinar a su propio pueblo, y aquí estamos viendo eso. De manera que olvidar fue una elección del pueblo de Israel, no una condición que ellos no podían eludir. Ellos decidieron, fueron negligentes, decidieron olvidar, y cuando son liberados entonces de Egipto, naturalmente su conocimiento del verdadero Dios estaba bastante estropeado. Hay dos formas en que Dios se va a mostrar, va a expresar la manera de relacionarse, de comportarse con este Israel. La una que ya la hemos visto, que está en Deuteronomio también, fíjate que dice, como el águila que lleva sus polluelos sobre
sí hacia las alturas. Estaba mirando sobre esto y la verdad que es una experiencia, no sé si traumática, si fuera un ser humano. Pero desde allí dice, los arroja para que aprendan a volar. Si no lo consiguen, los toma de nuevo y sobre sus alas los lleva nuevamente hacia las alturas. Por eso que decía Éxodo que él los tomó como a las alas de las águilas. Claro. Fíjate que lo más cercano que está a eso para el hombre es ahora volar en parapente. Ajá. Pero te llevan, o sea, tú tienes que aprender, claro, un día te independiza, pero hay gente que, por ejemplo, en Australia te cobran $60 por lanzarse de un acantilado altísimo hacia el mar. Ahí hay unas corrientes de aire que están permanentes, entonces aprovechan eso. Y realmente hay que tener valentía para, confiar en el parapentista, confiar en el instrumento y lanzarse al vacío de esa manera. Pero yo estuve ahí al lado, pero no tenía el dinero para hacer eso. Es una experiencia realmente extraordinaria. Un hijo nuestro hizo esa experiencia en un lugar, se tiró. Extraordinario. Fíjate que Raúl estaba pensando en esto de los 400 años que quedaron atrás porque el Señor los sacó. Ahora están en el monte Sinaí. Pero en cuanto a los tiempos, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, como dice la autora Elena White, los planes de Dios no conocen demora ni premura. Eso dice en el Deseado de toda la gente, comentando este texto de Gálatas 4:4. Es decir, cuando Dios le prometió a Abraham, Dios cumplió y mantuvo en disciplina a su pueblo 400 años. Pero hubo un momento de entrar y hubo un momento de salir. Y el instrumento de disciplina que fue Egipto, entonces fue reprendido por no dejar ir a su pueblo, y ya sabemos lo que pasó a los egipcios. De manera que aquí hay toda una filosofía de la historia, donde Dios interviene en el tiempo y en el espacio para llevar adelante su plan de salvación que tiene como eje a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que interesante que allí en Deuteronomio hay otra explicación más para poder entender este concepto que nosotros tenemos acá. Dice Deuteronomio capítulo 32:10, dice, le halló en tierra de desierto, interesante eso, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Ajá. Si hay un lugar o un órgano del ser humano delicado es el ojo, por eso Dios le hizo una protección muy hermosa. Sí. Pero dice que lo cuidó de esa manera. O sea, es interesante cómo Dios actúa, cómo Dios trata de enseñarles porque le está recordando a ellos, porque lamentablemente el ser humano es olvidadizo de las bendiciones de Dios. Y en relación a lo que tú leíste, Raúl, de os he traído o cómo os tomé sobre alas de águilas, ¿no es cierto? ¿Para qué hizo Dios este tremendo movimiento de sacar a todas esas personas? Traer las 10 plagas sobre Egipto, que las plagas liberan a los hijos de Dios y humillan a los opresores, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Dice aquí, todo tenía que ver con la adoración. Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Es decir, no es libertad para volar dentro de una jaula más grande, quizás, sino que es libertad para adorar. Y la adoración del ser humano hacia Dios tiene implicaciones eternas en tiempo y espacio. De manera que no hay que perder de vista que todo lo que está ocurriendo aquí en el desierto o en el Sinaí, todo tiene una finalidad de adorar a Dios, y no es libertad por libertad. No es libertad para volar dentro de una jaula, sino que la adoración te lleva más allá de este mundo, hacia el ambiente donde mora Dios. Sí, es básico, eso es lo que tú dices de la adoración. Amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, vamos a continuar mañana. Bendiciones.